Buenos días a todos, me llamo Juan Antonio Cebrián y en primer lugar me gustaría agradecerle al comité organizador la iniciativa que ha tenido para organizar este evento y por haber aceptado mi propuesta. Aprovecho esta ponencia para darle continuidad a mi línea de investigación sobre el siglo de las luces. El título de la ponencia es Lucrecia en la Bastilla. Lo que nos interesa destacar es la reinterpretación del personaje de Lucrecia, así como de otros personajes secundarios en el teatro francés del siglo XVIII. Aunque también haremos alguna referencia a autores del siglo XVII para tener una visión más amplia. Para ello, hemos hecho una selección de obras pre-revolución y post-revolución francesa. Empezaremos explicando la historia de la violación de Lucrecia según la contó Tito Livio. En segundo lugar, hablaremos de Duryea y de Arnauld, autores del siglo XVII y XVIII respectivamente. Y finalmente, haremos una conclusión con los aspectos más relevantes de esta ponencia. Nos situamos a partir del 534 a.C. con Tarquinio el Soberbio, como último rey de Roma. Antes de acceder al trono, decidió atacar Ardea, capital de los rútulos. Este reino era muy rico y es por esta razón que Tarquinio decidió iniciar una guerra contra él. Según la narración de Tito Livio, Lucrecia tenía fama de ser muy honesta y hermosa. Se sabe que su belleza y honestidad impresionaron vivamente a Sexto Tarquinio, hijo del rey Lucio Tarquinio el Soberbio. Este, para satisfacer los frenéticos deseos que sentía por ella, pidió hospitalidad a Lucrecia, cuando su esposo se hallaba ausente. Aprovechando la oscuridad de la noche, se introdujo en la habitación de Lucrecia y la violó, sin que ella se resistiese ni gritara, creyéndole su marido. Al día siguiente, Lucrecia llamó a su padre y a su esposo, y les refirió el ultraje recibido. Les pidió venganza contra Sexto Tarquinio y se hundió un puñal en el pecho, después de pronunciar la frase: «Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor». Tras el resumen de la historia contada por Tito Livio, vamos a pasar a las reinterpretaciones que se producen en el teatro francés del XVII y XVIII. Por un lado, del siglo XVII tenemos a Duryea y por otro lado, del siglo XVIII tenemos a Arnauld, el autor en el que nos centraremos. Para contextualizar la obra de Duryea, vamos a centrarnos en el teatro que pertenece de 1628 a 1637. En 1628 la tragedia, género que se apoya en la imitación absoluta de los clásicos, pierde prestigio por la aparición de la tragicomedia. Los dramaturgos querían crear un género totalmente moderno, un género que desvelase al genio de su país y el gusto por su lengua. La temática de Lucrecia no era una novedad, ya que Nicolas Filleul, dramaturgo francés del XVI, ya había escrito una Lucrecia, tragedia en 5 actos, en 1566. En esta época, los dramaturgos como Séveraud y Duryea pretendían coger estas temáticas y darles un toque personal, dotarlas de un nuevo color. Además, la sociedad francesa del XVII ponían en un pedestal los valores de honor y de castidad. Es por lo que aprovecharon estos valores para representar esta historia. En cuanto a Pierre Duryea, dramaturgo y miembro de la Académie Française, escribió otra versión de Lucrèce en 1637, pero en este caso observamos que se trata más de una historia de amor y se desvía de nuestro objetivo principal. Su Lucrecia se abre con una dedicación a Madame de Vendôme y su Lucrecia asesina a Tarquinio y después se suicida. Que sea Lucrecia la que asesina personalmente a Tarquinio es convertir toda la leyenda en un hecho de honor, despojándolo de matiz político, para darle un vuelco hacia la moral privada, y no a los excesos de los gobernantes que corrige el pueblo. Otro tema secundario es que la mujer no es el prototipo de mujer inocente que se deja violar y tiene que ser detenida, tiene que ser defendida, sino la mujer que toma sus propias decisiones, heroicas, aun a costa de morir, en la línea con la literatura de Madame de Scudéry. La violación de Lucrecia provoca la rebelión del pueblo
contra la familia de los Tarquinios. De un asunto personal se produce un vuelco absoluto a un asunto de Estado, ya que este episodio prepara la llegada de la República. Con Lucrèce ou Rome libre de Antoine Arnauld, en 1792, el contexto político general ha cambiado. Es el momento en el que la monarquía va a desaparecer. El rey será encarcelado y se dará paso al régimen republicano. Además, es ahora cuando se produce la mayor difusión de venta de libros de todo tipo. De 1789 a 1792, la censura ejercida por el antiguo régimen desaparece. Los periódicos se multiplican. De 200 títulos de periódicos a finales del siglo XVII pasamos a 1050 un siglo más tarde. La obra del relato de la muerte de Lucrecia, que coincide con el establecimiento del régimen republicano por el derrocamiento de Tarquinio, pone en escena un interesante debate político entre los defensores de la libertad, que confían en los jacobinos, y reagrupados en Bruto y Spurius, padre de Lucrecia, y por otro lado los fieles a la monarquía, principalmente Colatino, el marido de la protagonista. Spurius, en el segundo acto, en respuesta a su yerno, que teme una sedición a su rey, le dice que defiende el derecho a la revolución y hace un elogio del régimen popular. Esta sabia intención, muy cercana al discurso político de los ilustrados, la encontramos transmitida de una forma más exaltada a partir del discurso de Bruto, quien se propone para atacar a Tarquinio, con violencia delante de Sexto, el hijo del rey. Es la corrupción moral de la monarquía la que deriva en tiranía y la que provoca la revolución del pueblo. Es en este momento cuando Spurius considera el establecimiento de la república como el restablecimiento del pueblo en sus derechos por ley. Menos escéptico, Bruto describe el derrocamiento del tirano como un arrebato beneficioso y liberador. Es este personaje el que descubrimos con unos valores distintos al de Duryea y al de Sèvres, ya que es el que conduce al pueblo romano a la libertad. Esta tragedia está compuesta por un avertissement que sirve para guiar la lectura al lector y un épître dedicatoire de la cual no dice a quién se la dedica. En cuanto a la presentación de los personajes, vemos una mayor presencia. Las novedades son Albin, Valerius, Horace, Mutus y Sylla. Todos ellos son conspiradores, excepto Isil, que es esclavo y confidente de Sexto. Desde el principio de la obra hay una fuerte presencia de conspiraciones para llegar al poder. El primer caso es el de Brutus, que quiere derrocar a los Tarquinio. Con lo que se ve que no es una venganza, sino un plan político. La violación de Lucrecia es más que nada un fulminante, pero el explosivo ya estaba preparado. No hay que olvidar que, frente al modelo aristócrata, una nueva moral burguesa emerge. Culto de familia, rechazo de los privilegios y de la holgazanería sobre el trabajo, así como el elogio de los valores republicanos. Religión depurada, ciudadanía, patriotismo. Como conclusión, nos gustaría realizar una recapitulación de cómo las obras prerevolucionarias, el núcleo que se quiere resaltar es el honor de la mujer, en este caso el de Lucrecia. Mientras que en las obras post-revolución, el honor se traslada al de un pueblo que denuncia el abuso de una clase noble hacia una ciudadana. Por lo tanto, se produce un giro de un deshonor moral a un deshonor político. Muchas gracias.